Bueno, con respecto al interrogante, entonces, de mi punto de vista, ¿qué les voy a compartir? En primer lugar, hay que mencionar que la teología se encarga de tratar de explicar el hecho religioso desde diferentes aristas. Yo me voy a incluir simplemente en la del fenómeno religioso en la perspectiva de la aparición del texto sagrado. El cristianismo hace parte de las religiones de los libros o las religiones del libro, es decir, las religiones que necesitan de un texto sagrado para encontrar y descifrar el proyecto de Dios bajo una lógica simbólica que se plasma por medio de un texto. ¿Eso qué quiere decir? Que el cristianismo, pues en la Biblia encuentra quién es Dios, el judío encuentra en la Torá quién es Dios y el musulmán encuentra en el Corán quién es Dios. Obviamente esto está acompañado de un conjunto de metáforas, de relatos, de formas literarias que son necesarias, digámoslo, comprenderlas. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué tiene en particular que seamos la religión del libro? Entonces, en primer lugar, que en el libro vamos a encontrar todo el acervo doctrinal, es decir, el acervo teológico que nos hace explicar la experiencia de Dios que subyace ahí. Entonces tenemos el Dios de Yahvé para los judíos, el Dios de Jesús para los cristianos y el Dios Alá para el Islam. Es decir, eso vamos a encontrar en primer lugar dentro del texto sagrado. En segundo lugar, vamos a encontrar los códigos simbólicos significativos que determinan nuestra relación y religación con ese Dios que se manifiesta allí. Y es un código que compartimos unos y otros y que eso, digámoslo, se plasma digámoslo, en un sentido sacramental y simbólico que se comparte a través de las celebraciones de fe. En este caso, para el cristianismo, la iglesia, para el judaísmo, la sinagoga y para el islam, la mezquita aparecen, digámoslo, como lugares sagrados que están vinculados necesariamente en el orden de la comprensión de Dios y que simbólicamente el domum, todo este conjunto de lugares, expresan claramente un lugar donde lo sagrado se manifiesta allí. Entonces, solamente por decir un ejemplo de ese mundo simbólico que se vuelve litúrgico, acto celebratorio, y que eso involucra necesariamente el texto sagrado. Pero en tercer lugar, el texto sagrado también tiene en su lectura una pargnesis que involucra el cambio de conducta de las personas, es decir, que explican la manera en que éstas son y aparecen dentro de la realidad, determinando su manera de ser en una óptica religiosa particular. En el cristianismo, el evangelio, las bienaventuranzas, todo el proyecto teológico de Jesús no es simplemente para descubrir quién es Dios, sino para hacer posible el proyecto de Dios. ¿Y esto qué significa? Que la consecuencia ética se plasma como parte también de la vinculación que nosotros hacemos de Dios con nuestra historia de vida, con nuestra historia social, con nuestra realidad histórica. ¿Por qué? Pues porque el libro obliga también a eso, una manera de sentir, una manera de pensar y una manera de actuar frente a la realidad. Y esa se decodifica a partir de la lectura del texto. Lo mismo va a pasar con el judaísmo. Vayan, lean el Decálogo. Van a ver ahí una pargnesis concreta de cómo aparece Dios haciendo posible su proyecto dentro de las relaciones humanas. Y lo mismo va a pasar con el Corán. Con esto ¿a qué voy? Que la religión sí puede cambiar la conducta humana. Es decir, va a determinar, obviamente, que decodifiquemos nuestra condición humana, nuestra acción humana, dentro de nuestros hábitos, de nuestras propias andaduras o vagabundas existenciales con las que explicamos la manera de vivir.
y esa explícitamente nos la da la fe, nos la da la experiencia religiosa, y eso afecta obviamente todo de ahí en adelante. Entonces, solamente para explicar por qué desde el libro se puede, digámoslo, tratar de responder a esta pregunta. Solamente con esa vista. Hay muchas más. El fenómeno religioso, la sociología de la religión, la psicología de la religión, comparten más aristas, pero bueno, se nos agota el tiempo y esto es lo que quería compartir. Gracias.